Tienes las llantas desinfladas ahora mismo. No te das cuenta, pero sí. No hablo de que estén ponchadas, hablo de algo peor. Llantas que parecen bien, que se ven bien, que llevan meses así, y que por dentro se están destruyendo en silencio cada vez que manejas. Llevo más de 30 años viendo el mismo patrón en el taller, autos japoneses bien cuidados, dueños responsables, gente que pone atención a su carro. Y aún así, el 99% llega con las llantas en un estado que no debería ser posible si las estuvieran inflando correctamente. En Japón, los mecánicos de Toyota llevan décadas enseñando esto a sus clientes antes de entregarles el auto. Es parte del protocolo oficial. En México nadie te lo dice, porque nadie tiene incentivo para hacerlo. Lo que vas a ver en los próximos minutos te va a molestar, porque no es un error de descuido, es un error que cometes siguiendo instrucciones, haciendo lo que siempre te dijeron que hicieras. Y nadie te avisó que esas instrucciones están incompletas. La llanta no te avisa cuando falla, primero te ignora, luego te castiga. En 2019 llegó al taller una Nissan 2008 con 187,000 kilómetros. Dueño impecable, cambios de aceite al día, frenos revisados, interior limpio. Un hombre que claramente quería a su auto. Pero las 4 llantas estaban infladas a 38 libras. Él las había inflado así durante años. Cada vez que paraba en la gasolinera veía el número en la pared y lo seguía. 38 libras. Siempre 38 libras. Nunca una falla, nunca un problema visible. Hasta que un jueves en la autopista, la llanta trasera derecha reventó sin aviso, sin golpe previo, sin bache, sin señal, solo el estallido y el auto jalando hacia la derecha a 90 km por hora. El costo de ese día: 2 llantas nuevas, un ajuste de alineación completo y un brazo de suspensión doblado. 400 pesos. Todo por un número que nadie le explicó correctamente. Ese número de 38 libras que vio en la pared de la gasolinera no era la presión correcta para su auto, era la presión máxima que aguanta la llanta, no la que necesita. Son dos cosas completamente distintas y casi nadie lo sabe. Aquí está la paradoja que destruye todo lo que creías saber sobre esto. Inflar más la llanta no la protege, la mata más rápido, y dejarla baja tampoco la cuida, la cocina por dentro. Existe una presión exacta para tu auto específico, no para el modelo genérico, para tu auto, con su peso, su motor, su tren delantero. Y esa presión no está en la llanta, está en un lugar que la mayoría nunca ha revisado. Ahí está el primer error, y ni siquiera es el más peligroso. Abre la puerta de tu auto, la puerta del conductor, busca el marco, la parte metálica donde encaja cuando la cierras. Ahí hay una pegatina. Pequeña, blanca, con números y letras que probablemente nunca leíste. Esa pegatina es el documento más importante de tus llantas y lleva años pegada ahí esperando que alguien te dijera que existía. Lo que dice esa pegatina es la presión exacta que calcularon los ingenieros de Toyota o de Honda para tu auto específico, no para el año del modelo, para el tuyo. Con su distribución de peso, su geometría de suspensión, su carga real, ese número es el único que importa. Y casi nadie lo usa. ¿Por qué? Porque nadie te lo enseñó. El mecánico del taller infla a ojo. La gasolinera pone el máximo de la llanta en la pared. Tu cuñado te dijo un número que le funcionó a él en otro auto. Y tú llevas años siguiendo alguna de esas 3 fuentes sin saberlo. Pero hay algo peor que no conocer ese número, y es conocerlo a medias, porque esa pegatina te da la presión correcta, pero no te dice cuándo medirla, y ese detalle que parece menor, es el que convierte una buena intención en un error real. Aquí está lo que pasa en la física de una llanta cuando manejas. La llanta es caucho. El caucho se calienta con el roce contra el asfalto, el aire adentro se calienta junto con ella, y cuando el aire se calienta, se expande. Cuando se expande, la presión sube. No metafóricamente, numéricamente. En una manejada normal de 20 minutos, la presión de tu llanta sube entre 4 y 6 libras por encima de lo que marcaba cuando arrancaste.
Eso significa que si mides la presión después de manejar, estás leyendo un número inflado por el calor, no el número real. Y si agregas aire sobre ese número, cuando la llanta se enfríe, va a quedar por encima de lo que necesita. La presión siempre se mide en frío, siempre, antes de mover el auto o después de que lleva al menos 3 horas parado. Eso es lo que hacen mal casi todos los que creen que están inflando bien sus llantas. No inflan el número incorrecto, inflan en el momento incorrecto. Y el resultado es el mismo, una llanta que trabaja a una presión que nunca debería tener. Un Honda 2012 que atendí hace 2 años llegó con las llantas delanteras a 37 libras. El dueño me juró que las había inflado a 32, que era lo que decía la pegatina, y tenía razón. Las infló a 32, pero las infló después de llegar al taller desde su casa, 40 minutos de manejo, las llantas ya calientes, el aire ya expandido, y le quedaron a 37 sin que él lo supiera ni lo quisiera. Esas 2 llantas delanteras las cambió 6 meses después. Desgaste irregular en el centro de la banda. El sello del fabricante en ese caso, 14,000 pesos en llantas que deberían haber durado el doble. No fue negligencia, fue información incompleta, y nadie en ningún taller le explicó la diferencia. Pero la temperatura no es el único factor que te traiciona. Hay algo más que cambia la presión de tus llantas cada semana, sin que toques nada, sin que manejes diferente, sin que nadie le haga nada a tu auto. El aire dentro de tu llanta no es estático. Reacciona a todo, al calor del asfalto, al calor del motor, al calor que genera el propio roce. Ya vimos eso, pero también reacciona al frío. Y aquí está algo que nadie te dice porque la mayoría de los mecánicos tampoco lo explica bien. Tu llanta pierde presión sola, sin ponchadura, sin fuga, sin que nadie la toque, solo por el cambio de temperatura entre el día y la noche. La regla física es esta: por cada 10 grados centígrados que baja la temperatura ambiente, la presión de tu llanta baja entre 1 y 2 libras. Eso no es teoría, es termodinámica básica. El aire se contrae cuando se enfría, y el aire dentro de tu llanta se contrae junto con la temperatura de la calle. En México, en las zonas de altitud como la Ciudad de México, Toluca o Puebla, no es raro que entre el mediodía y la madrugada haya una diferencia de 15 o 20 grados. Esos son 2 o 3 libras que tu llanta pierde mientras el auto está estacionado, sin que nadie lo toque, sin fuga, sin aviso. Llevas semanas con las llantas bien infladas y de repente están bajas, y tú no entiendes por qué si no has hecho nada diferente. Esto es lo que le pasó a un cliente con una Yaris 2014 que revisé el invierno pasado. Me llegó con 26 libras en las llantas traseras. La presión correcta para ese auto es 32, 6 libras menos. Le pregunté cuándo las había inflado por última vez. Me dijo que 3 semanas antes, en una tarde soleada de octubre, las infló a 32, correctamente, en frío. Pero llegó enero, bajaron las temperaturas y las llantas perdieron presión sola mientras el auto dormía en la calle. El daño en ese caso no fue un reventón, fue algo más silencioso y más caro a largo plazo: desgaste prematuro en los hombros de la llanta. Las 2 traseras mostraban desgaste irregular en los bordes. Llantas que debían durar 60,000 kilómetros van a llegar con suerte a 38,000. Esos son 2 llantas nuevas antes de tiempo, entre 4,000 y 6,000 pesos que se van por no entender cómo reacciona el aire al frío. Pero aquí viene algo que va a contradecir todo lo que acabas de leer, y es importante que lo entiendas antes de salir a inflar tus llantas. Saber la presión correcta, medirla en frío, entender el efecto de la temperatura, todo eso sirve de nada si estás usando el instrumento equivocado para medirla. Porque hay algo que está en casi todos los talleres, en casi todas las gasolineras, y que tiene un margen de error que hace irrelevante cualquier precisión que intentes tener. Antes de seguir, una cosa: si tienes un manómetro de esos que regalan en las gasolineras o que compraste en el mercado por menos de 50 pesos, tíralo, no te está midiendo nada útil. El margen de error de esos instrumentos llega a 4 o 5 libras. Estás tomando decisiones sobre la seguridad de tu familia con una regla rota.
Un manómetro digital decente cuesta entre 150 y 300 pesos. Lo usas de por vida, lo guardas en la guantera y a partir de hoy sabes exactamente lo que están haciendo tus llantas. Si no tienes uno, consigue uno antes de que termine esta semana. No mañana, esta semana. En cualquier gasolinera de México encuentras uno, colgado en la pared, junto a la manguera de aire, con una carita de que lleva años ahí. Un manómetro de aguja, metálico, golpeado, que todo mundo usa y nadie calibra. Ese instrumento te está mintiendo. No por malicia, por física. Los manómetros de aguja baratos tienen un componente interno llamado burdon, que es básicamente un tubo metálico curvo que se deforma con la presión y mueve la aguja. Con el tiempo, con los golpes, con el calor y el frío constante, ese tubo pierde su forma original, y cuando pierde su forma, deja de medir con precisión. No lo hace de golpe, lo hace gradualmente. Un día marca bien, al mes marca medio punto arriba, a los 6 meses marca 3 puntos arriba. Y tú sigues confiando en él porque la aguja se mueve y los números están ahí. Hice una prueba en el taller hace unos meses. Tomé 5 manómetros de aguja de diferentes gasolineras en la misma colonia. Los comparé contra un manómetro digital calibrado. El resultado, el más preciso tenía un error de 2.8 libras. El peor tenía un error de 6.1 libras. 6 libras en una llanta que debería estar a 32. Eso significa que podrías estar inflando a 38 creyendo que estás en 32. O a 26 creyendo que estás bien, y en ninguno de los dos casos tu llanta te va a avisar de inmediato, te va a cobrar después, con desgaste, con consumo de combustible, con un reventón en el momento menos esperado. Ahora multiplica ese error por 4 llantas, por 12 meses, por los años que llevas usando ese mismo manómetro de gasolinera. Hay algo más que pasa en las gasolineras que la mayoría no nota. La manguera de aire tiene presión acumulada. Cuando la conectas a la válvula de tu llanta hay un pequeño golpe de presión en el primer segundo. Si el manómetro ya tiene error de base, ese golpe lo desestabiliza más. La primera lectura que ves no es la presión real de tu llanta. Es la presión real más el error del instrumento, más la perturbación del golpe inicial. Estás leyendo 3 capas de imprecisión al mismo tiempo y tomándolas como un número exacto. Un manómetro digital no elimina el error humano, pero sí elimina el error mecánico del instrumento. Tiene un sensor electrónico que no se deforma, no se golpea, no pierde calibración con el tiempo de la misma manera. Y te da un número que puedes comparar hoy con el de la semana que viene y confiar en que estás comparando lo mismo. No te pido que gastes en equipo de taller, te pido 200 pesos y 5 minutos a la semana. Pero incluso con el mejor manómetro del mundo, hay un error que comete casi todo el mundo y que ningún instrumento puede corregir, porque no es un error de medición, es un error de momento. De cuándo metes el aire, y de algo que le pasa a la válvula de tu llanta que nadie revisa nunca. Hay una pieza en tu llanta que cuesta menos de 20 pesos. Es del tamaño de tu dedo meñique. Lleva años ahí, expuesta al sol, al agua, al polvo, a cada tope que pasas y a cada kilómetro que manejas. Se llama válvula de núcleo y es el único punto por donde entra y sale el aire de tu llanta. Nadie la revisa, nunca, ni en los talleres de confianza, ni en las revisiones de rutina, ni cuando cambian las llantas. La dan por buena porque es pequeña y porque no se ve rota, pero se deteriora, siempre, sin excepción. El material exterior es hule. El hule envejece con el ozono del ambiente, con el calor del asfalto, con los rayos ultravioleta. Con el tiempo se reseca, se agrieta microscópicamente y empieza a permitir fugas de aire tan pequeñas que ningún manómetro las detecta de inmediato. Tu llanta no se poncha, solo baja, despacio, consistentemente, 1 o 2 libras por semana. Y tú sigues inflando y te preguntas por qué siempre está baja y el taller te dice que no tiene ponchadura y tienen razón, no es una ponchadura, es una válvula muerta que nadie diagnosticó. Esto es exactamente lo que le pasó a un cliente con un Honda Civic 2010 con 143, 000 kilómetros. Llegó al taller 3 veces en 4 meses con la llanta delantera izquierda baja.
3 veces le revisaron en busca de ponchadura. 3 veces le dijeron que estaba bien. La cuarta vez llegó con la llanta prácticamente plana después de 2 días sin manejar. Revisé la válvula, estaba reseca, con una grieta fina en la base del hule que solo se veía con agua jabonosa. Burbujeaba despacio, muy despacio. Lo suficiente para vaciar la llanta en 48 horas, pero no lo suficiente para detectarse con una revisión rápida. Cambio de válvula, 18 pesos y 10 minutos. Las 3 visitas anteriores al taller, más el desgaste irregular que acumuló esa llanta trabajando baja durante 4 meses, 200 pesos. Por 18 pesos que nadie revisó. Hay una prueba que puedes hacer tú mismo hoy, sin herramientas, sin mecánicos, sin gastar nada. Moja el dedo con agua y ponlo sobre la válvula de cada llanta. Si ves burbujas, aunque sean pequeñas, aunque sean lentas, esa válvula está fallando. No la ignores, no esperes. Un taller te la cambia en minutos por menos de lo que cuesta un café. Pero la válvula es solo el inicio, porque hay algo que pasa dentro de la llanta misma, en la estructura que no puedes ver, que es el resultado acumulado de todos los errores anteriores. Y cuando ese daño aparece, ya no hay reparación posible. Una llanta tiene 2 vidas, la vida que ves y la vida que no ves. La que ves es la banda de rodamiento, el dibujo, el caucho, el desgaste visible. Esa vida la puedes medir, la puedes fotografiar, la puedes mostrarle a cualquiera. La que no ves es la estructura interna, las capas de acero y nylon tejidas dentro del caucho que le dan forma a la llanta, que soportan el peso del auto, que absorben el impacto de cada bache. Esa estructura no la puedes ver, no la puedes medir desde afuera y cuando falla, falla de golpe. Eso es lo que destruye una llanta que trabajó meses con presión incorrecta. Cuando una llanta rueda desinflada, aunque sea parcialmente, las paredes laterales se doblan más de lo que deben en cada rotación, no un poco más, mucho más. Cada vuelta de la llanta es una flexión que el fabricante no diseñó para ese ángulo, con esa frecuencia, a esa temperatura. El caucho se calienta internamente, no en la superficie donde lo notarías, adentro en las capas estructurales. Ese calor interno degrada el compuesto que une el acero con el caucho, lo separa microscópicamente al principio, luego en secciones. Luego la llanta tiene una zona donde el acero y el caucho ya no están unidos como deben. Eso se llama separación de capas. Y no lo vas a notar mientras manejas. La llanta sigue girando, sigue funcionando, sigue pareciendo normal. Hasta que no. Una Toyota HR-V 2015 que atendí el año pasado llegó remolcada, reventón en carretera a 110 km por hora. El dueño había notado una pequeña protuberancia en el flanco de la llanta 2 semanas antes. Me la describió como una burbuja del tamaño de una moneda de 10 pesos. Le dijeron en otro taller que no era grave, que era cosmética. No era cosmética, era la separación de capas empujando hacia afuera, era la estructura interna cediendo en un punto específico, era la llanta avisando de la única manera que puede avisar antes de reventar. El resultado de ignorarla. Reventón a velocidad de carretera, pérdida de control, impacto contra la guardarraya, daños en carrocería, suspensión delantera doblada, llanta destruida. 22,000 pesos de reparación y una familia que tuvo suerte de estar viva para contarlo. Ese proceso de separación de capas no empieza con el reventón, empieza meses antes con una llanta que trabajó baja durante demasiado tiempo. El reventón es solo el final de una historia que comenzó en una gasolinera, con un manómetro roto, midiendo en caliente, sin revisar la válvula. Todo lo que vimos en este video desemboca aquí. Pero hay una señal que tu llanta te da antes de llegar a ese punto, una señal que puedes detectar tú mismo, hoy, en tu garage, sin desmontar nada, sin herramientas especiales, y que si la conoces a tiempo te puede ahorrar exactamente lo que le costó a ese dueño de la HR-V. Tu llanta habla, siempre ha hablado, el problema es que nadie te enseñó su idioma. No te habla con luces ni con alarmas, te habla con patrones de desgaste, con texturas, con comportamientos que sientes en el volante y en el asiento pero que atribuyes a la calle, al viento, al auto que ya tiene años. Y mientras tú buscas otra explicación, la llanta sigue diciéndote lo mismo.
Hay 3 patrones que puedes revisar ahora mismo, sin desmontar nada, sin herramientas, con tus manos y 2 minutos por llanta. El primero es el desgaste en el centro de la banda. Pasa la mano por el centro de la banda de rodamiento. Si sientes que el centro está más liso que los bordes, que el dibujo del centro está más borrado que el de los lados, esa llanta trabajó sobreinflada durante meses. La presión excesiva hace que solo el centro toque el asfalto. Los bordes casi no trabajan. El centro se desgasta el doble de rápido. Eso no es una llanta vieja, es una llanta que nunca tuvo la presión correcta. El segundo es el desgaste en los hombros. Ahora pasa la mano por los bordes de la banda, los hombros, donde la parte plana se convierte en el flanco lateral. Si los bordes están más lisos que el centro, si el dibujo está más gastado en los lados que en el medio, esa llanta trabajó desinflada. La presión baja hace que la llanta se aplane más de lo normal, que los bordes soporten más peso del que deben, que se desgasten antes que el centro. Sobreinflada, se gasta en el centro. Desinflada, se gasta en los bordes. La llanta te dice exactamente qué estuvo pasando durante meses con solo tocarla. El tercero es el desgaste irregular en un solo lado. Si un lado de la banda está más liso que el otro, si pasas la mano y sientes una diferencia clara entre el lado interior y el lado exterior de la misma llanta, el problema ya no es solo la presión, es la alineación. Una llanta que trabajó con presión incorrecta durante suficiente tiempo altera la geometría de contacto con el asfalto y termina dañando la alineación. Un problema lleva al otro. Ese fue el caso de un Corolla 2011 con 98,000 kilómetros que revisé hace 3 meses. El dueño llegó porque sentía el volante jalando ligeramente hacia la derecha. Revisé las llantas delanteras con la mano. La llanta delantera derecha tenía el lado interior completamente liso y el exterior con dibujo todavía visible, desgaste asimétrico claro, alineación, balanceo y 2 llantas nuevas delanteras. 6,800 pesos. Todo originado en meses de presión incorrecta que derivó en geometría alterada que aceleró el desgaste asimétrico. El dueño me preguntó si había alguna señal previa que debería haber notado. Le dije que sí. Que si hubiera pasado la mano por esa llanta 3 meses antes, habría sentido el inicio del desgaste asimétrico, cuando todavía era recuperable con solo corregir la presión y hacer una alineación preventiva. 800 pesos en lugar de 6. 800. La diferencia entre esos dos números es simplemente saber dónde poner la mano. Ahora ya lo sabes. Mañana por la mañana, antes de arrancar el auto, antes de tomar el café, antes de cualquier cosa, vas a hacer esto. Te paras frente a tu auto, lo ves, 4 llantas, cada una con una historia que llevan meses contándote y que ahora ya puedes leer. Primero, la revisión visual. Camina alrededor del auto despacio, busca el flanco de cada llanta. Si ves una protuberancia, aunque sea pequeña, aunque sea del tamaño de una moneda de 10 pesos, no manejes ese auto, llama al taller ese mismo día. Segundo, la prueba de la válvula. Moja el dedo, ponlo sobre la válvula de cada llanta, 10 segundos por llanta. Si ves burbujas, anota cuál es y llévala al taller esta semana, 18 pesos. 10 minutos. Problema resuelto antes de que se convierta en algo que no tiene solución. Tercero, la lectura de la presión. Abre la puerta del conductor, busca la pegatina en el marco, anota el número que dice para las llantas delanteras y traseras. Ese es tu número, no el de la gasolinera, no el de tu cuñado, el tuyo. Toma tu manómetro, el digital, no el de aguja, y mide cada llanta. El auto lleva al menos 3 horas parado, las llantas están frías. El número que ves ahora es el número real. Si alguna llanta está más de 2 libras por encima o por debajo de lo que dice la pegatina, corrígela ahora mismo, no cuando puedas, ahora. Cuarto, pasa la mano por la banda de rodamiento de cada llanta, centro y bordes, 30 segundos por llanta. Si sientes una diferencia clara entre el centro y los bordes, o entre el lado interior y el exterior, apunta cuál es y menciónsela a tu mecánico en la próxima revisión. No es urgencia, es información que vale dinero. Todo esto te toma menos de 10 minutos, sin taller, sin cita, sin gastar nada más que el tiempo. Y la próxima vez que alguien en tu familia suba a ese auto, va a subir a un auto que tú revisaste.
no el mecánico, no la gasolinera, tú. Eso es lo que significa cuidar un auto de verdad, no esperar a que algo falle, leer las señales antes de que el costo sea irreversible. Hay algo más que está pasando dentro de tus llantas que tiene que ver con la edad del caucho, no con los kilómetros. Un auto que maneja poco puede tener las llantas más peligrosas del estacionamiento, y casi nadie lo sabe porque el dibujo todavía se ve bien. Eso es lo que viene en el siguiente video.